Romero, soy el editor de SNL Editores y hoy vamos a presentar el libro La represión de Franco. Con nosotros está Eduardo García Serrano, que poca presentación precisa. Yo solo quiero decir que tengo el honor y el orgullo, sí, orgullo también, de que los medios que dirijo, el Correo de España, NTV España, pues es nuestro director y la verdad es que todo lo que escribe no deja a nadie indiferente, con lo cual... ni a los jueces. Ni a los jueces también me acompaña mucho a los juzgados, sí, también es una cosa que está muy bien. Y además Eduardo García Serrano, por la amistad que tiene con José Piñeiro Maceiras, ha sido uno de los promotores que iniciaron que se gestara este libro, ¿no? Entonces me lo propuso a mí, yo ya me puse en contacto con José Piñeiro Maceiras y la verdad que ha sacado un libro muy interesante que ahora hablaremos de él. Luego estábamos con nosotros, que hablará después, José Piñeiro Maceiras, abogado, pero más que abogado, buena persona y patriota. Y ha hecho ya con nosotros el segundo libro que publica, el primero, La persecución a Puerta Nueva, un libro pequeño que es muy importante dejar escrito que partidos políticos que ahora se quejan de que les persiguen, bueno, pues esto sí era una persecución. Aquí hubo muertos, aquí hubo heridos de gravedad, asesinados civilmente, gente que no ha podido volver a ejercer sus profesiones por el hecho de haber militado en un partido político, recordemos que legal. Y bueno, pues es un trabajo que es muy importante. Y luego voy a hablar también de un libro que va a sacar José Piñeiro Maceiras en un par de meses, también con SNL Editores, que el título no lo sé porque lo estamos valorando, pero es un libro que habla sobre la legalidad del alzamiento nacional del 18 de julio. Todo visto desde un punto de vista judicial, jurídico, más que judicial, jurídico, para enseñar a toda esta gente que nos persigue por defender ciertas cosas, pues que aquel alzamiento no fue un golpe de Estado al uso. Fue un alzamiento nacional, el que en el pueblo se levantó por mucha serie de cosas y la legalidad, incluso jurídica, les daba la razón. Ese libro será breve. Y el que presentamos hoy, La represión de Franco, voy a decir solo una cosa del libro, y es que es un trabajo muy profundo sobre todo eso que nos dicen también, que Franco gana la guerra y se vuelve loco a la hora de ajusticiar al enemigo. Bueno, pues en este libro se demuestra que no fue así. Sí hubo juicios, sí hubo condenas largas y condenas a muerte, pero toda aplicando una legalidad vigente en cada momento. Y ahora José Piñeiro os hablará al respecto de ello. Dicho esto, Eduardo García Serrano nos va a deleitar, seguro. Eduardo, está grabando Fernando, te lo digo por no ir a otro juzgado en breve. Pero luego será José Piñeiro Maceiras y José Piñeiro va a ser muy breve, me ha dicho, porque lo que quiere es que preguntéis vosotros, porque es un tema que todos nos tienen muchas dudas y probablemente tanto José como Eduardo o yo nos pongamos a hablar de los casos que conocemos, pero en esto de la represión todos tenemos muchas dudas. Entonces, iros mentalmente apuntando las preguntas que queréis hacer, porque José va a ser breve y lo que queremos es que preguntéis mucho, es así lo que me ha dicho. Así que sin más, muchas gracias por vuestra asistencia en un día tan difícil con el tráfico en Madrid y doy paso a Eduardo García Serrano. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, queridos camaradas. Para mí es un placer presentar el libro de José Piñeiro y, por supuesto, con Álvaro Romero, con quien si no, porque un libro así
solo puede ser editado por Álvaro Romero. Vamos a ver, decía Lacan que las palabras, más que definir, evocan. Entonces, claro, la palabra represión, así, dicha individualmente, represión, ya es una palabra que produce rechazo. Si a la palabra represión le añades Franco, pues ya el rechazo es absoluto. Por lo que decía Lacan, las palabras más que definir evocan. Yo voy a ser también muy breve. Vamos a ver, ¿hubo represión? Sí, la hubo. ¿Que la represión fue un hecho genuino de España? No, en absoluto. ¿Que la represión fue un hecho genuino del bando nacional? Tampoco, en absoluto. No caigamos en el error tan común, gracias a esta democracia que nos hemos dado y que tanto nos costó traer, de el cronocentrismo. Juzgar hechos del pasado con la mentalidad de hoy. La mentalidad buenista, la mentalidad blanquiblue, la mentalidad estúpida de que todo es permitido, todo debe ser admitido y nada debe ser reprimido. Desde que un niño de 13 años viole en manada a una niña de 12, por favor, pobre criatura, el niño que ha violado, la víctima. Todo debe ser permitido. Vamos a ver. La represión estaba perfectamente justificada. Es más, era necesaria. Todos los que abominan de la represión del Ejército Nacional, fundamentalmente una vez lograda, gracias a Dios y al general Franco, la victoria el 1 de abril de 1939, resulta que todos son unos exégetas de los juicios de Nuremberg. Todos los que desde la izquierda y desde esta derecha estúpida, cobarde e invertebrada que padecemos abominan de la represión, fundamentalmente después de la guerra, del régimen de Franco hacia los vencidos, resulta que exaltan la justicia, la necesidad de los tribunales de Nuremberg que juzgaron a los vencidos. Que juzgaron a los vencidos con arreglo al derecho positivo y los condenaron con arreglo al derecho natural, engendro jurídico que es la primera y hasta el momento única vez que se produce en la historia. Ahora bien, hay diferencias esenciales que hay que subrayar. La represión, y por esto acabaremos en los tribunales, seguro. Venga, otra más. La represión llevada a cabo por los nacionales a partir fundamentalmente del 1 de abril de 1979, gloriosa fecha de la no menos gloriosa victoria del Ejército Nacional, fue, y lo digo sin ambajes, un pellizco de monja al lado de la represión que anteriormente había llevado a cabo el Frente Popular y que había llevado a cabo el Ejército Rojo en la zona geográfica ocupada por el Ejército Rojo. La represión en retaguardia, la represión antes de la guerra, fue un pellizco de monja. ¿Por qué? Bueno, está en sus textos, está en sus discursos. La intención del Ejército Rojo y del Frente Popular no era vencer al enemigo, era exterminarlo. Exterminarlo. La pasionaria lo verbaliza. Hay que exterminar a media España. Por supuesto, esa media España eran los nacionales. Hay que exterminar a media España, no hay que vencerlos, hay que exterminarlos. Ellos se plantean la guerra como una guerra de exterminio y se plantean la represión como una represión de exterminio. Si hubieran vencido la guerra, los rojos, y digo bien, los rojos,
hoy no estaríamos aquí. Porque la represión hubiera sido el exterminio. Puede parecer dura, brutal, la represión de Franco, como se titula el libro. Vuelvo a repetir, las palabras más que definir evocan represión y Franco juntos, madre del amor hermoso. Pero vuelvo a repetir que fue absolutamente necesaria. Y además higiénica. Vamos a ver. De las atrocidades innumerables que desde el 14 de abril de 1931 hasta el mismo 1 de abril de 1939, desde la proclamación de la República hasta la finalización de la guerra, que comete la Segunda República y sobre todo a partir de febrero del 36 el Frente Popular, son el relato del espanto, del horror, del terror rojo. Pero hay una que me vais a permitir relatar. Hay un acto verdaderamente que para mí es más allá de Paracuellos del Jarama, más allá de las checas de Madrid, de los barcos prisión de Barcelona que hacen abominar a el autor de 1984 del comunismo, lo que él presenció allí a manos de los comunistas. Hay un hecho que para mí en sí mismo y él solo justifica toda la represión que el régimen del general Franco llevó a cabo a partir del 1 de abril de 1939 contra esos canallas. Contra esos canallas. Y es el crucificado de Oviedo. Yo no sé si conocéis, supongo que alguno de vosotros sí lo conocerá, el hecho que se produjo durante el cerco de Oviedo. Oviedo se subleva al mando del coronel Aranda, por cierto, republicano y masón, pero españolista hasta los tuétanos, y comienza el cerco de Oviedo por parte del Ejército Rojo. El ejército que cerca a Oviedo, el Ejército Rojo, capturan, hacen prisionero, al sargento de 24 años, Manuel del Rey Cueto. Lo hacen prisionero. Hacen venir a su madre, que está en Oviedo, cercada por los rojos, la hacen venir para que contemple lo que van a hacer con su hijo. Delante de su madre, al sargento Manuel del Rey Cueto, le arrancan la lengua con unas tenazas para que no pueda gritar arriba España cuando muera. Le sacan los ojos, todo esto delante de su madre, y le crucifican. Le crucifican. Le crucifican como crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, exactamente igual. No es una metáfora, lo crucifican. Y lo dejan morir en la cruz. Y hacen volver a la madre a Oviedo para que cuente a los resistentes la suerte que les espera a todos si no se rinden inmediatamente. No se rindieron, vencieron. Gracias a Dios y al coronel Aranda. Cuando las columnas gallegas acuden a Oviedo en socorro de los cercados, encuentran en una cruz los despojos del sargento Manuel del Rey Cueto. Esto no fue un hecho singular, extraordinario, en el bando rojo. Fue algo repetido de manera continua. No hay un solo hecho similar o equivalente en el Ejército Nacional y en el bando nacional. Ni uno solo.
No hay un ejemplo similar de barbarie, de atrocidad, de terror en el bando nacional como la crucifixión del sargento Manuel del Rey Cueto. Bien, cuando llega la victoria y por supuesto la paz, ¿qué hacemos? ¿Pelillos a la mar? Aquí no ha pasado nada. Olvidamos, perdonamos, miramos para otro lado en virtud de esa reconciliación con los que le arrancaron la lengua, le sacaron los ojos y crucificaron delante de su madre al sargento Manuel del Rey Cueto, o los llevamos a los tribunales y los condenamos a muerte. Por cierto, la pena de muerte estaba en vigor en todos los códigos de todos los países, como dicen los imbéciles, de las democracias de nuestro entorno. En todos. Y la represión de Franco, si esto hubiera sucedido en Francia, en Alemania, en Italia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, los autores de semejante atrocidad hubieran acabado ante un pelotón de fusilamiento. ¿Hubo represión? Sí. ¿Fue necesaria? Sí. El símbolo de la bondad de esa represión, de la generosidad de esa represión, es el celebérrimo abuelito de Pablo Iglesias, del que él ha presumido incluso en sede parlamentaria, como dicen los idiotas, de que mi abuelo, y se le caían las lágrimas al hijo puta, mi abuelo es una víctima de la represión franquista, fue condenado a muerte. Y es verdad, pero no es toda la verdad. Efectivamente, el abuelo de Pablo Iglesias fue condenado a muerte y merecía haber sido fusilado. Pero la represión de aquellos tribunales era tan dura que se le conmutó la pena de muerte por la cadena perpetua. Y aquella cadena perpetua del abuelito de Pablo Iglesias, vaya por Dios, se quedó en 5 años. Se quedó en 5 años de prisión. Y vaya por Dios, qué represión tan dura, cuando ese criminal, por activa y por pasiva, pero criminal, sale de la cárcel, la represiva España de Franco lo mete a trabajar en el Ministerio de Trabajo que dirigía José Antonio Girón de Velasco, el mejor ministro de Trabajo que ha habido en España desde los Reyes Católicos hasta nuestros días, y no Yolanda Díaz, como dice algún idiota. Entra a trabajar en el Ministerio de Trabajo mandado por los falangistas. Como San Pablo se cae ante las murallas del Ministerio de Trabajo falangista, se reconvierte, escribe una serie de obras de exégesis del falangismo, del nacionalsindicalismo, de Franco, del régimen, patatín y patatán, y muere plácidamente en su cama. Esa es la historia del abuelo de Pablo Iglesias, un criminal del Frente Popular. Y como el abuelo de Pablo Iglesias, miles de criminales del Frente Popular, del Ejército Rojo y de la Segunda República. Miles. Que no os engañen. Miles. Que fueron tratados, si no con guante de seda, sí con piedad, con misericordia
por parte de aquellos tribunales. Porque el leitmotiv de aquellos tribunales, y lo sé de primera mano, era que si había el más mínimo resquicio para evitar, soslayar o no dictar la pena de muerte, se aprovechase. Y una vez dictada la pena de muerte, si había el más mínimo resquicio para conmutar la pena de muerte por una pena de prisión, se aprovechase. ¿Que hubo ejecutados? Sí, claro. Claro. ¿Que se produjeron errores? ¿Que incluso llegaron a producirse injusticias? También es verdad. Pero yo os puedo garantizar que el 98%, si no más, que después de un proceso judicial acabaron frente a un piquete de fusilamiento, eran unos hijos de puta con balcones a la calle. Y merecían la muerte 1000 veces. Decir esto hoy es motivo de ser reo, porque claro, tú le dices hoy en día al nieto de uno de esos fusilados en la represión de Franco, a ver cómo le dices a su nieto, yo sí lo hago, así me luce el pelo. Oye, macho, es que tu abuelo era un hijo de la gran puta. Es que tu abuelo fue un criminal. Es que tu abuelo fue un asesino. Hombre, aceptar eso por parte de un nieto es muy duro. Porque aceptar que uno es un nieto de puta es más difícil que aceptar que uno es un hijo de puta. Porque tiene más solera. Tiene bastante más solera ser nieto de puta que hijo de puta. Y claro, aceptarlo es duro. Y la no aceptación nos lleva a la negación de la verdad. Y a afirmar, como se hace en la Ley de Memoria Histórica y en la Ley de Memoria Democrática, que Franco, su régimen y sus pretorianos eran unos asesinos fascistas. Y eso, sencillamente, no es verdad. Y eso es lo que desvela este libro de José Piñeiro. No tengáis ni pudor ni vergüenza a la hora de enfrentaros a los nietos de puta. Es que a mi abuelo lo fusilaron. Sí, claro. Porque tu abuelo era un asesino. El 98% de los fusilados merecían ser fusilados por lo que hicieron y sobre todo por cómo lo hicieron. Con una crueldad que no se conocía en Europa y por ende en el resto del mundo desde la época del terror jacobino en la Revolución Francesa. Don José, suyo es muchas gracias por venir aquí a ver esta presentación, a escuchar esta presentación. En primer lugar, agradecimiento a Álvaro Romero por haber editado el libro. Es un libro que tardó bastante tiempo en salir, hasta que lo rescató Eduardo García Serrano. Fue Eduardo García Serrano que me dio el libro, el original que tengo yo aquí, y fue el que decidió, lógicamente, poner todo esto en funcionamiento. En funcionamiento, ¿no? El libro es una investigación de más de 30 años, posiblemente. Yo soy gallego, como todos sabéis, o habéis deducido, aunque he vivido también en Madrid, incluso estudié aquí cerca. El bachillerato lo estudié aquí cerca, en un instituto que había aquí al lado, que se llamaba El Ágora, que desapareció ya hace muchos años, hace 40 años. Pepe, me dicen que no te oigo. Grita más y arriba más. Ponte también ese micrófono, ya que está encendido. Bueno, vamos a ver. Si queréis empiezo otra vez.
No, no hace falta. Bueno, el libro... Te arrimas bastante. El libro... perfecto. El libro es una investigación que abarca 30 años o más, y no exagero, porque a mí este tema siempre me interesó. Mi padre fue excombatiente, mi padre fue un hombre que sabía mucho de esto, y que en primer lugar, ya que ha hablado aquí el señor Eduardo García Serrano, que su padre también fue excombatiente, como todos sabéis, la primera reconciliación que ocurre en la Guerra Civil ocurre en el Ejército Nacional. La gente que era de ideología contraria al alzamiento, como era el caso de mi padre, o que había combatido en el Ejército Republicano, en el Ejército Rojo, en el momento que la zona correspondiente es copada por las tropas nacionales, pasa a formar parte del Ejército Nacional. Y, naturalmente, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones que los soldados que habían combatido desde el primer momento al lado de las tropas de Franco, de Molotov, de Keipo, de Llano. Entonces, por ejemplo, mi padre tiene muchas anécdotas, sobre todo de los años 40-41 en Baleares. Mi padre vio un fusilamiento de un criminal de guerra, como fue el Brigada Marqués de Menorca. Mi padre estaba en un establecimiento, además militar, que se dedicaba a la inspección de todos los procedimientos sumarísimos que ocurrían en Menorca, sobre los crímenes que habían ocurrido en Menorca. Esto es novedoso, nadie lo conoce, y mi padre fue una de las personas, me emociona, que vio el fusilamiento del Pedro Márquez Barber, creo que se llamaba, y realmente era un hombre socialista que había tenido contactos con Largo Caballero, naturalmente, que es uno de los responsables más grandes de la tragedia de la Guerra Civil, y lo avisó a mi padre. Curiosamente, el alférez Torres, iban a pasarlo por las armas, y mi padre vio ese fusilamiento, quedó horrorizado. Todas estas personas que hablan de los fusilamientos de la guerra no saben lo que fue aquello. Un fusilamiento de aquello es una cosa terrible, incluso cuando se aplicaba, como era el caso, una sentencia de un tribunal militar, era una cosa terrible. Era una cosa terrible. Todo esto que dicen de que hemos visto paseados y tal, y que Menganito lo fusiló, todo es mentira. Todo es mentira, porque en el lado nacional había una cosa que era la ley marcial, y a partir de las 9 de la noche no se podía salir por la calle. Por lo tanto, nadie podía saber esas ejecuciones de personas que aparecían o que aparecían los primeros meses en las cunetas. Nadie podía saber quién los hacía. Yo sé algunas personas, porque tengo incluso cosas que no se comentan en el libro, por pudor político y por pudor humanista, pero en cierta manera no se sabía nadie quién hacía eso. Eso eran personas especialísimas. Y respecto a los fusilamientos, como conoció mi padre, de la guerra, después de la guerra, pues prácticamente es lo que dice aquí nuestro amigo Eduardo García Serrano, fueron la mayoría de ellos sentencias justas en función de todos los crímenes y delitos que se habían cometido, sobre todo a partir de 1940. En 1940, no sé si es en marzo, hay un decreto del Ministerio del Ejército ordenando que todos los procedimientos militares, que por aquel entonces eran posiblemente más de 200.000 en toda España, aquí en Madrid, en la Capitanía de Madrid, había más de 100.000, hubo más de 100.000 procedimientos sumarísimos, todos esos tenían que someterse a revisión. Y había unas comisiones de militares, de juristas militares, que revisaban todos los procedimientos. Y la mayoría de ellos, mucha gente salió en libertad, o como le pasó al pariente del señor Iglesias, salieron en libertad sin ningún problema. Hay más de 100.000 o 200.000 procedimientos de revisiones de sentencias después de la guerra. Y están todas, los documentos están todos en el archivo de Guadalajara, para quien quiera verlo. Es una cosa clarísima. Entonces, la represión de la guerra, la que se ha achacado a Franco, a la Falange, al Ejército, a la Legión, son exageraciones. Son exageraciones con finalidades políticas. Sobre todo el Partido Socialista, a partir de la llegada al poder en el año 1982, toleró por el lado izquierdo que en todos los pueblos, en todas las provincias de España, se comenzase a analizar la represión nacional, pueblo a pueblo y provincia a provincia. El primer libro, curiosamente, sobre la represión nacional, que es bueno, se realizó en la provincia de Soria. Pero sí empezó, como la derecha española está dormida, no se entera de nada, se permitió, lógicamente, que se llegase a lo que hemos llegado hoy, a una ley totalmente propia de una tiranía, como la ley de la memoria democrática, que no se concibe en ningún país que se considere democrático, como puede ser Estados Unidos o el Reino Unido, exactamente, pero aquí sucede. Y sucede que se persiguen, por ejemplo, se destrozan los monumentos a los caídos, a los soldados que combatieron en la guerra. Yo he estado varias veces en el Reino Unido, por ejemplo, y he visto que allí todos los monumentos
similares a los que había ahí sobre los caídos que existía en España, están permitidos. Y hay, en noviembre hay el Día de los Caídos, donde desfilan los antiguos combatientes. Yo incluso vi en el año 1998 el desfile de combatientes de la Primera Guerra Mundial, que iban en sillas de ruedas. Esto existe en un país como es el Reino Unido. Aquí no existe porque el Partido Socialista, sobre todo, ha metido la mano con finalidades políticas. Y la derecha española se ha asustado por cobardía y no ha querido hablar de lo que es la guerra. El libro que estamos presentando dice lo que ocurrió realmente en la represión, con cosas que muchos historiadores ni se han atrevido a contar, ni saben, ni conocen. Es decir, cómo era la represión. La represión se hizo conforme a la legislación militar de la época. La legislación militar de la época era el Código de Justicia Militar de 1890, por el cual se juzgaron las cosas que pasaron en Filipinas, las cosas que pasaron en Cuba, lo que pasó en el ejército de África desde 1909, del Barranco del Lobo, lógicamente, y después los alzamientos revolucionarios de tipo socialista o anarquista que hubo también hasta el estallido de la Guerra Civil, como todos sabéis. Todo era el Código de Justicia Militar. Es curioso que el Código de Justicia Militar, el procedimiento sumarísimo, es el que se somete al señor Largo Caballero en 1935 y sale absuelto. No se pudo comprobar, los jueces entendieron de forma un poco rara que no era el líder de la revolución de 1934 y era un procedimiento sumarísimo, lógicamente, y salió absuelto en el Consejo de Guerra. No era un procedimiento sumarísimo, era un procedimiento militar, pero por Consejo de Guerra, cuidado, no era sumarísimo, salió absuelto por un Consejo de Guerra. Y en cambio se han puesto muy nerviosos y totalmente exagerados por todos los procedimientos que ocurrieron después. Para hablar de los procedimientos militares hay que entenderse en primer lugar a la estadística militar. Todos los procedimientos militares están regulados o recogidos por estadísticas militares. Por estadísticas militares, no sé si aquí hay algún militar que lo sabe o que lo sepa, pero todo tenía que notificarse lógicamente a la estadística militar. Franco sabía perfectamente lo que se estaba realizando. Aquí he traído algunos informes de Franco que le pasaron en 43 los fiscales, y para que sepáis, lo digo en el libro, pero a lo mejor no lo habéis leído o es difícil dar con ello, desde el año 1941 hasta junio de 1943, los fiscales de los consejos de guerra, de todos los consejos de guerra que había en España, solo pidieron sentencias de muerte para 923 supuestos, procedimientos. Eso es la acusación del fiscal. La acusación del fiscal en el Consejo de Guerra, en el tribunal, después, lógicamente, alega el defensor de los reos y tal, y generalmente después alegan o consideran sus alegaciones el juez correspondiente del Consejo de Guerra o los jueces del Consejo de Guerra. Eso como mínimo implica que de esas 900, 550 o 400 solo fueron penas de muerte, pero esas penas de muerte después pasaban a Franco, que estaba asesorado por juristas militares de prestigio, y lógicamente ahí hubo muchas condonaciones de pena y muchas conmutaciones. Entonces, de todo lo que se ha hablado de la guerra civil, de la posguerra, es muy falso. En la guerra, lo que ocurrió, en la posguerra, lo que ocurrió fue que 200.000 personas o 250.000 personas, cuando cayó todo el frente de Cataluña, cuando cayó todo el frente de Madrid, todo el frente de Levante, lógicamente pasaron a la cárcel para inspeccionar su conducta. Entonces hubo hasta 250.000 personas en el 40 o 39. Pero, por ejemplo, en el año 1945 hubo un indulto que prácticamente salieron muchísimas personas. En 1948 las personas que estaban en la guerra por delitos de guerra solo eran 3.500. Y aquí he traído un libro, que no sé si lo conocéis, un libro de los años 50, que mucha gente tenía, y historiadores tenían que leerlo, donde se dice que a partir de aquellos que eran criminales de guerra, criminales que habían sido condenados por delitos de sangre o por haber atentado al patrimonio artístico, pues lógicamente fueron incluso conmutados parte de sus penas con ocasión del Congreso Eucarístico de los años 50. Y aquí se ve cómo se trataban a las personas. Fíjate, Eduardo, mira qué nivel, qué represión, que como trataban equipos de fútbol, había atletismo. Yo he estado en Astorga, donde he vivido en Astorga mucho tiempo, y allí hubo un campo de concentración donde ha habido un conocido mío que ha escrito un libro sobre el Gulag y tal, y resulta que allí había competiciones de atletismo. Incluso en el año 1939 los presos de ese penal, de la prisión central del acortamiento de Astorga, jugaron un partido de fútbol con los guardianes. Jugaron un partido en el año 39, hasta el punto que ganaron los republicanos por 3-4.
y creo que los goles los marcó de cierta manera un interior que venía, que jugaba de interior derecho, que era de Madrid. Eso es la represión, o sea, se ha exagerado muchísimo. Y efectivamente hubo represión, hubo injusticias y hubo mala suerte de algunas personas. Pero eso, lógicamente, ocurre en todos los sistemas judiciales y más con una guerra civil como la que estamos viviendo. No fue más dura la represión en intensidad que hubo aquí en España que la que se hizo en Italia después de la caída del fascismo. Eso fue terrible. Y también lo que ocurrió en la época en Francia, con la caída también de la Francia de Vichy, donde hubo ejecuciones sin sumario durante bastante tiempo. Y en los estatutos, en los archivos registrales, tanto de Italia como de Francia, las sentencias de la posguerra son muy pocas si las comparamos con las que hubo en España. Esto ya lo estudió hace muchísimo, hace 40 años o 50 años, el general Salas Larrazábal, y lo dejó clarísimamente con datos estadísticos. No lo pudieron tragar, y han estado 40 años intentando echar estos datos estadísticos del registro civil que tenía el general Salas Larrazábal. El general Salas Larrazábal, por ejemplo, desde el punto de vista de los estadísticos, ponía que, por ejemplo, las ejecuciones a la población civil que podían achacarse a los nacionales por castigos ejemplares, que ahora vamos a tratar lo que eran castigos ejemplares desde el punto de vista del derecho militar, eran solo 7.791 en 1976, que fue cuando fue lo gordo, la represión dura de los nacionales. Ya en el 37 baja a 4.000. Las sentencias por ejecución judicial de Salas Larrazábal en el año 36 son 4.700 y en 1977 son 4.740. Es decir, se ha exagerado. Se ha exagerado por una finalidad política, por el sentido, en primer lugar, de lavar lo que se hizo en el lado republicano, donde fue una auténtica, algo terrible. Mi padre conocía la represión de Galicia, que fue dura. Cuando llegó a Menorca quedó asustado. Tanto es así que todas las personas que estaban en su batería, que era de artillería, cuando vino la División Azul, se alistaron voluntarios a la División Azul. Y la mitad de aquella batería eran todos soldados que habían combatido en el Ejército Rojo. Esto es hasta el punto de que quedó la gente asustada de lo que vio ahí. Pues bueno, en Menorca, por ejemplo, hemos sabido que a una condesa que era simpatizante de Falange, que la tiraron por unos acantilados, que eso lo vio mi padre, quedó asustado cuando vio aquel detalle. Pues se ha quitado la cruz. Se ha quitado ya hace varios años la cruz. Es algo inconcebible lo que ocurre aquí. Y eso es, en cierta manera, desde el punto de vista sociológico y político, porque la derecha española se ha bajado los pantalones. De una forma algo asustante. No le interesa nada, pero ya esto viene de antes, no es una cosa de ahora. En el propio régimen de Franco, Gonzalo de la Mora, que es una persona intelectual muy seria, puso muy bien un artículo que había un libro que había escrito Serrano Poncela en México. Pues es una persona, y lo publicó la ABC, es una persona fabulosa, son los años 60, fantástica, fíjate, ha ido en el exilio y tal, y tuve que contestarle el jefe de la causa general, que todavía estaba vigente, diciendo, pero si este hombre es un criminal de guerra, que es el responsable de las sacas todas de Paracuellos y tal. Claro, nadie lo sabía. ¿Cómo ha terminado esto? Pues os lo puedo decir yo. En León, donde yo he vivido mucho tiempo, en el Puerto Manzanal, ese Puerto Manzanal lo arregló Gonzalo de la Mora siendo ministro de Obras Públicas. Y había allí simplemente una chapa al final del puerto diciendo, esta obra se inauguró en el año, creo que es diciembre de 72, siendo ministro de Obras Públicas Gonzalo de la Mora y jefe del Estado Generalísimo Franco. Pues hace 2 años pasé yo por ahí y la quitaron. Ya me dirás que tiene que ver el pobre Gonzalo de la Mora, que era un hombre que pedía en el ABC por la inteligencia cultural de Serrano Poncela, y al pobre hombre que si está en el cielo seguramente se está echando las manos a la cabeza y dice, pero qué torpe fuiste. Bueno, pues eso pasó en muchos tiempos, eso pasó en muchos lugares. El caso que yo conozco, que también conozco, porque soy del norte, que tú has contado, también pasó en el sur. Yo conocí un legionario que estuvo en la liberación de Málaga, que encontró gente crucificada. Los legionarios encontraron gente crucificada. No sé si por eso van ahora allá a Málaga con el Cristo, pero ellos encontraron gente crucificada. Esto pasó en Castilla-La Mancha, en Cuenca, aquí cerca. Hubo una persona un anarquista, se comió gente, a una madre y unas chicas las mató y comió gente, que le comió la carne a esas personas, el canibalismo. Esto, un caso también de canibalismo, ya que estamos en un sitio que es próximo a la Falange, que fue la Falange, en Alicante,
creo que es Nibi, a un chico que tenía 20 o 25 años, le comieron el corazón del servicio, y además, no unos macarras, no unos locos, no. Una persona está implicada, una persona del servicio de información del Partido Socialista. Que Dios me perdone, como he dicho, pero las cosas son así, la historia es así. Bueno, estas cosas ocurrieron. Entonces, la legislación que se hace en la guerra, después de la guerra, es una legislación en función de todos los crímenes cometidos. Hay un periodo, que es el año 39, hasta que se publica este decreto por el Ministerio del Ejército, que nos cuenta donde la represión es dura. Pero, teniendo en cuenta los datos que maneja General Sala Larrazábal, pues se habla de 8.900 ejecuciones en el 39, comprendería todo el 39, no solo el final de la guerra, y de 6.600 en el año 40. Quizás un poco exagerado, pero pueden ser varias. Y aquel militar que tú conoces, que fue George Hill, que hizo el primer estudio de Franco muy bueno, hizo una investigación formidable, hizo una investigación profunda sobre la represión de los años 40 y dijo que en 1940 no llegarían ni a 10.000 personas desde el final de la guerra hasta el año 40. Y fue una persona que Franco le permitió entrar en los archivos, hasta entonces no había entrado nadie, militares, habló con abogados, habló con condenados, con gente que había estado en la cárcel y con familias de personas condenadas. Entonces, esto se ha sacado por finalidad política y con lo que quieren con la ley de memoria democrática es que no se sepa lo que ocurrió, ni que se sepa cómo fue la represión, ni que se sepa lo que se cometió en su lado. Eso no quieren saberlo jamás. Entonces se ha sacado esta ley de memoria democrática para asustar al personal, para asustar a todo el mundo y para dejarlo en manos de cualquier persona que puede poner aquí una denuncia a mí, a todos vosotros, o por el libro, pues va y me dice, pues aquí tiene un libro, es un libro fascista, no sé qué significa por fascista, ¿no? Y entonces pueden meter a una persona en un problema económico muy bien. Todo esto se ha hecho de forma maquiavélica por el Partido Socialista y creo, y algún día seguramente se sabrá, porque hay una serie de personas en la UGT que han estado enamorados del Largo Caballero y de lo que fue la UGT en ese momento y durante años se han dedicado a recopilar datos de los fusilados de la guerra. Claro, ellos no saben, estas personas, lo que hizo la UGT. La UGT fue una organización revolucionaria que estaba al servicio más de la Tercera Internacional que de la Segunda Internacional y que estaba preparando una revolución, que es lo que yo estoy en este libro, una revolución muy bien preparada, pero que el Ejército Nacional, los militares se adelantaron como militares, se adelantaron al enemigo, porque la obligación de los militares es adelantarse al enemigo, no esperar. O sea, yo no entiendo que haya un militar, que los militares esperen, bueno, la orden. Estamos viendo, por ejemplo, imaginaros en el Marne, que estuvieron los franceses esperando, estamos esperando a ver si nos confirma el servicio de información que el general alemán ha dado orden de avanzar. No se mueve, hombre, no, los militares actúan de otra forma. Tienen la necesidad, lógicamente, de adelantarse a los acontecimientos, naturalmente, porque defiende la seguridad nacional. Bien, ya centrándonos en la legislación de la época, hay dos tipos de legislación, la legislación de orden público y la legislación militar. La legislación militar es el Código Civil Militar, que ya me refiero, de 1890, pero hay otra cosa más importante, que es el Reglamento de Campaña, que es de 1882. Es un texto de más de 900 artículos y que estuvo vigente posiblemente hasta el año 50, 52, cuando entró en vigor en España los convenios de Ginebra. Ahí se estableció una legislación, represalias, castigos ejemplares sin procedimientos militares, rehenes, sanciones. Todo lo que se ve y se conoce que ocurrió en los primeros meses de la guerra es aplicación del reglamento de campaña y estaba vigente. También el Código Civil Militar de 1890 permitía los castigos ejemplares en el caso de peligro de desaparición del ejército o de peligro de la unidad de España. Eso se hizo, pero se hizo. Ahora bien, cuando llega el señor Francisco Franco al poder, dice y ordena que toda la represión se va a hacer solo por tribunales militares. Se va a prescindir de castigos ejemplares, se va a prescindir de represalias y todo va a ser por consejos sumarísimos. Y para eso crea los consejos de guerra permanentes, que era colocar en un consejo de guerra, en vez de tener un juzgado de instrucción, tener dos juzgados de instrucción para que la instrucción fuera más rápida y pudieran ser juzgados. Eso fue lo que hizo el régimen de Franco. Y, naturalmente, se ven las estadísticas militares, es decir, en las estadísticas de los procedimientos bajan muchísimo las sanciones. Y además, para calibrar lo que es la guerra, hay que tener en cuenta que cuando cae Cataluña, Levante y Madrid
y Castilla-La Mancha. Yo no sé cuántos asesinatos se cometieron, ejecuciones por los rojos cometieron en esa época, pero yo soy partidario, he escrito hace poco, escribí ya aquí en el periódico de Romero, lo ha reproducido Vendala también en su periódico. Yo creo que hay que hablar ya de 130.000 personas ejecutadas en el bando rojo, y creo que nos quedamos muy cortos. Aquí en Madrid posiblemente los asesinatos superen los 30.000. Y lo comenté el otro día en la radio, y es verdad, Cazorla, que era socialista, que sustituyó a Carrillo el 25 de diciembre de 1936 en la Consejería de Orden Público, cuando lo captura el ejército y lo interroga en un procedimiento militar en el 39 al 40, dice, sin que se le haya preguntado, que según sus inspectores, hasta que él llegó al 25 de diciembre de 1936, los fusilados y ejecutados en Madrid, sin contar los muertos en Paracuellos del Jarama ni Tarajón de Arroz, ni los víctimas de la checa de fomento, eran aproximadamente 30.000 personas. Con lo cual, sumamos lo de Paracuellos y tal, y nos llevamos casi a 40.000 personas. Si esto ocurrió en la provincia de Madrid, en Barcelona, debió ocurrir la mitad, porque era una población igual, había una policía igual, y además las milicias, tanto de RC como de la FAI, eran muy radicales. Y naturalmente tuvo que ser una cosa parecida, descontando los fusilamientos de Torrejón de Ardoz y los fusilamientos que ocurrieron en Paracuellos del Jarama. Y lo que ocurrió en Castilla-La Mancha, pues eso. Además hay otra cosa muy clara, y eso es lo que yo lo aclaré en su momento. En el ejército republicano se fusilaban los agentes de guerra. El campesino constituyó una brigada para ejecutar a las personas que eran de ideología derechista, falangista, fascista, o que tenían miedo, eso estaba previsto en el Código de Justicia Militar, que tenían miedo para combatir, o que se pasaban o intentaban pasarse para el lado nacional. No sé cuántos fueron, pero yo he hablado de Asturias, he analizado el asunto de Asturias, de Santander y de Vizcaya, y me parece que estoy hablando de 30.000 ejecutados como mínimo. Estamos hablando de los... Comín Colomer, que fue un policía extraordinario, un escritor formidable, que formó parte además del Tribunal de la Represión del Comunismo y la masonería, llega a asegurar que fueron 210.000. Y lógicamente él sabe, por ejemplo, que simplemente en Albacete, André Martí, solo en franceses pudo matar o mandar a asesinar más de 40.000 franceses. Entonces estamos en unas cifras enormes, que creo que fue Paine en su momento quien dijo que lo que pasó aquí en la Guerra Civil no es de la Revolución Francesa, es que se pone en crueldad a la guerra de 30 años, que fue durísima en Europa. Fue una cosa durísima. Pues frente a esto, lógicamente, tenía que establecerse un sistema represivo que en cierta manera esto lo paralizase. Y desde luego las estadísticas militares de fallecidos ejecutados pues lo ponen en su manifiesto sin ningún problema. Entonces esto es lo que yo os quiero decir a vosotros, simplemente deciros que también había una cosa muy importante que muchos de los fusilados, por el caso de Lorca o de otras personas, fue por la aplicación de la Ley de Orden Público, que era curiosamente de origen republicano y de izquierdas, de julio de 1933, donde un precepto se establecía clarísimamente que, declarado el estado de guerra, lo que es el estado de sitio, los militares podían adoptar cualquier medida para restablecer el orden, cualquier medida, teniendo en cuenta los castigos que reflejaba el Código de Justicia Militar y el reglamento de campaña. Estaba la pena de muerte o el castigo de muerte estaba establecido, eso está clarísimo. No hay cosa que Vamos a ver, lo que ha ocurrido aquí es que la mayoría de personas que han escrito sobre la guerra civil desde el punto de vista de la izquierda no hablan de las leyes y de los reglamentos penales ni de orden público que existía en ese momento, no hablan. Es como si yo hoy, que estuve en la provincia de León un juicio de desahucio, dijese que la persona le han robado la casa cuando no ha pagado la renta, lógicamente no, se aplica la ley existente en ese momento. Eso es lo que ocurre. Yo, por supuesto, estoy en contra de las injusticias, que sé que hubo, y puedo contar muchísimas, pero aquí se intentó actuar con la ley, con la norma, lógicamente siempre hay excesos. Hoy aquí en España hay multitud de leyes y hay bastantes injusticias, las vemos los que somos profesionales y los que sois ciudadanos también, pues lo veis, hay bastantes injusticias, pues en aquel momento pues también habría errores judiciales. Ahora,
que por ello, que por esta situación que ocurre, una situación extrema como fue aquella de la guerra civil, se quiera perseguir a determinadas ideologías, que solo se persiguen a dos. Solo se persiguen a dos ideologías, al nacionalsindicalismo y al carlismo. Lo demás nada, no cuenta nada. Eso no, solo se persigue a esas dos ideologías y nada más. Y los que sean pues simpatizantes del general Franco, del general Mola, que consideran que fueron los militares extraordinarios, o del almirante Moreno, por ejemplo, pues bueno, el almirante Moreno, que cuando toma Ferrol y entra está en el libro este de la historia de la cruzada de Ararás, entra y toman, pues lógicamente, los papeles de los socialistas y los comunistas en el Ferrol, encuentra una lista donde aparecía él que lo iba a fusilar a él mismo. Entonces, esto lo dice estos de Reina y Salvarán, esto de la guerra silenciosa y silenciada. Es decir, que, pero si yo soy el primero, hombre. Pues estas cosas pasaron, son cosas que pasaron. O sea, no os dejéis nunca engañar. Aquí tenéis un libro que es, lamentablemente tiene que ser muy casuístico, porque lógicamente se trata de desbaratar una mentira tan grande como esta, con datos. Hay mucha legislación, realmente he tratado de que la legislación vaya en las notas, por eso tiene más notas. Al principio del libro hay una memoria de términos jurídicos para que lo podáis entender tranquilamente, y bueno, y si os tenéis algún problema, no he entendido algún defecto, algún error que había en las cifras, os podéis poner en contacto conmigo y con Eduardo incluso, porque creo que sabe ya más de ley que algunos abogados, y con Romero sin ningún problema, que vamos, os comentaremos todo lo que queráis. Y yo creo que con esto podemos terminar y pedirnos todas las preguntas que queráis si tenéis dudas sobre esto. Pepe, muchas gracias. Ya veis que no he hecho ni un punto y coma, todo lo tiene o sea que se lo sabe todo. Ahora le podéis hacer todas las preguntas que queráis, pero yo antes de pasar a las preguntas quería dar un dato respecto a los nietos de puta que ha dicho Eduardo García Serrano, que se aprovechan de que no saben leer esos nietos, ¿no? Porque simplemente yo ahora mismo, para deciros esto, he abierto el internet, que no creo que sea un medio disidente, ¿vale? Ante la represión del sistema de Franco hasta 1975, cuando Franco muere en 1975, hay una población reclusa de 8.440 presos. Luego llega un régimen de bondad que todo lo legaliza, ocupar casas, robar, violar niños, todo lo legaliza, y a fecha de hoy tenemos casi 100.000 presos. Es decir, ante un régimen represivo, 8.440 presos, y un régimen de libertades y tan bondadoso, 100.000 presos, te pueden decir que es que ha subido la población. Sí, cuando Franco muere hay 36 millones de españoles y hoy no llegamos a 50, 48 millones de españoles, es decir, la proporción no es real. Esa es la represión del régimen de Franco, el régimen de libertades actuales. Así que, si supieran leer, pues también se podrían informar esos nietos de puta, ¿no? Les daría lo mismo. Bueno, pues pasamos a las preguntas. Os pido que si queréis alguna pregunta para Pepe, para Eduardo o para mí, pues me levantáis la mano, primero tú y luego... ¿Vale? Dale. Bueno, enhorabuena, no lo he leído todavía, pero muchas gracias por el libro, porque es interesante sacar estos temas cuando todos los días estamos oyendo que llegas a estar harto, ¿no? De los cientos de miles en el Parlamento, de los cientos de miles, de los más que somos la segunda en el mundo. De Camboya, después de Camboya. Después de Camboya. Después de Camboya. Camboya. De los Gemeres Rojos, Franco, sí. Después de, no sé quién lo va, y llevan desde el 75 abriendo cunetas y creo que han encontrado algunos somos nacionales y los he vuelto a cerrar, a mí, que ahora han puesto otra vez lo mismo encima. Pero yo quería dos bloques, que el segundo lo haré después cuando pregunte más gente, ¿no? Como consecuencia, me ha venido a la cabeza cuando estaba hablando Eduardo del sargento, de los que se alzaron, del sargento que has puesto, que has puesto como ejemplo, que lo crucificaron, se llevaron los ojos de su madre. En el lado nacional, me gustaría que comentases que lo mismo lo hablas en el libro. En el año 36, cuando se libera Badajoz, toda la propaganda de izquierdas a nivel mundial, incluso a nivel internacional, hablaba de la tremenda represión que hubo allí y se hablaba de la Plaza de Toros, donde corría la sangre y llegaba la sangre a las rodillas y los mandirillaban al altar, etcétera, etcétera,
mientras el obispo de tal se merendaba con té, con pastas en las gradas. Esa es una, que digo como contraposición a lo del crucificado. Es una pregunta retórica, obviamente, ¿no? Pero que me gustaría saber si lo hablas en el libro algo y tu opinión. Y la segunda, que fue en el 39, el fusilamiento de las famosas 13 rosas en las paredes del cementerio. Bueno, sí, hablo yo, pues, sí. Bueno, yo no hablo de esos temas porque es técnico, hablo algunos, pero sí te puedo comentar los asuntos. Yo no hablo de esos temas, hablo algunos, pero no los comento. Sí, hay un capítulo en el libro donde hago una cuantía de las barbaridades que se cometieron en el sur de España, de quemados, asesinados y estas barbaridades, ¿no? Yo no hago eso. Yo lo que sí sé, te puedo decir que todo eso es por influencia de que cuando estalla el movimiento, que es el término que se debe utilizar, en el que los paisanos siempre que hablaban conmigo desde hace 40 o 50 años nos decían que golpe de Estado, que es un galicismo, por cierto, sino aquí lo que se debe hacer es pronunciamiento, que es el término legal, y solamente lo que decían los paisanos del pueblo, que pues hablaban perfectamente, incluso que hablaban gallego, castellano, era cuando estalló el movimiento. Bueno, pues cuando estalló el movimiento se producen las primeras barbaridades con el rojo. ¿Por qué? Porque aquí la represión es controlada por el ejército. El ejército tiene un código de honor, tiene códigos de honor, o por lo menos aquellos militares, y no les permitían barbaridades. Castigos sí, pero no barbaridades. En el lado rojo no manda el ejército, mandan los sindicatos y los partidos del Frente Popular. Y esos sindicatos y miembros del Partido Popular y miembros del Frente Popular era gente, la mayoría analfabeta o inculta y muy radical. Y lógicamente no se pararon en balas. No se pararon en balas. Esa es la razón por la cual el lado rojo fue tan horroroso la represión. Fue por eso simplemente. Porque no hubo un poder militar que controlase esa represión. Y como consecuencia de ello, lo que me dices, por ejemplo, de Badajoz, en Badajoz es exagerado, porque en Badajoz se ha manipulado muchísimo a la gente en Extremadura. Hasta tal punto se ha exagerado que hay un escritor que todos conocéis, que se llama Espinosa, que ha escrito varios libros, La columna de la muerte y tal, cuando acusando a la columna de Yagüe, que eran 3.000 hombres, creo, además aquí hay 2 militares, que puedo hablar, creo que eran 3.000, creo Almadradejo, que eran 3.000 hombres, que hicieron todo un reguero de sangre. Bueno, eso es muy relativo, porque ha habido otros autores, como creo que es Domínguez, que es que... Sí, iba a decirlo yo eso a Nacho ahora mismo. Que han puesto esto ya en duda. Pero en cualquier caso, lo que hay que poner de manifiesto es que en Badajoz, concretamente en Badajoz, se ocurrieron cosas horribles. Lo que pasó en Granja de Torrehermosa, que ya publicó un artículo que Álvaro, escrito por mí, es algo horrible. Y además fue un socialista que lo llevó a cabo. Un socialista que después marchó para Chile, y después allí, en Chile, se consideró que había sido un perseguido del régimen de Franco, que lo estuvieron a punto de fusilar y todo. Lo que vieron en el Granja de Torrehermosa fue algo horrorísimo. Y desde luego se da la casualidad de que estas represiones o estas crueldades. Se salvó una de las chicas que violaron, se salvó una de las chicas y se casó con un militar, un militar que se le ha acusado, yo creo que mal, de haber sido el que mató o asesinó a Teniente Castillo, que también lo hemos comentado. No fue, yo creo que no fue. Yo creo que ese fue el que mató a Faraudo. Se confunde Faraudo con ese hombre. Ese hombre se portó muy bien, salvó mucha gente cuando conquistó Córdoba y esa parte de creo que se llama la comarca de La Serena, que está en el sur de Badajoz, y realmente lo que él comenta, lo he visto en las informaciones que comenta, lo que va encontrando cuando está liberando esa zona es algo horrible. ¿Qué sucede? Que esto lógicamente se publica en la prensa, como aquí en Madrid el cuerpo diplomático empezó a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo con las checas, lo que pasaban los primeros fusilamientos de la Casa de Campo, y entonces se moviliza. Y lógicamente es la Tercera Internacional, por septiembre manda una información, se publicó en Historia 16, que no es franquista ni nada, se publicó ya en el año 76 o 77, de que era necesario hacer una campaña para, en cierta manera, compensar lo que se estaba saliendo del lado nacional de los fusilamientos de curas, y eso es simplemente propaganda.
Yo conozco, por ejemplo, en la zona de Mérida, en algunos casos que me han contado, que no he contado nunca, de personas que pasaron tanto rojo, y en Mérida no soportaron tan malos rojos, que incluso se ofreció a la castidad un hombre si salvaba la vida. Y la salvó. Y se convirtió casto, el hombre. Exactamente. Esas cosas pasaron en la guerra. Bueno, es lo que ocurre. Pues bueno, yo lo que quiero decir, y si me lo permites, que es importante, ya que has citado el caso del abuelo de Pablo Iglesias, esto es de un pueblo que se llama, bueno, es una pequeña ciudad de Badajoz, lo que se llama Villafranca de los Barros. Villafranca de los Barros. Bueno, Villafranca de los Barros, cuando esa columna de la muerte se acerca a Villafranca de los Barros, salva lógicamente a los que estaban en la iglesia a punto de ser quemados. Les prendieron fuego, los rojos les prendieron fuego. Y llegaron los legionarios y los de los regulares y apagaron el fuego y se salvaron todos los presos de orden que estaban ahí, entre ellos varios falangistas. Curiosamente, el padre de un falangista de aquellos es padre de Espinosa, el que habla de la columna de la muerte. Si hubiera sido columna de la muerte, no hubiera nacido el señor Espinosa. Exactamente. Un sitio, por demás, ya que estamos en un sitio de falange, donde vivió, creo que era la hermana de José Antonio, se casó con una persona que era bastante pudiente de esa zona y eran de Villafranca de los Barros. Y Pilar Primo Rivera, cuando iba para el sur, pues siempre paraba en Villafranca de los Barros, pues lógicamente a ver a su hermano. Son cosas que pasan. Bueno, pues fue alcalde, el falangista que salvó la vida, Espinosa, el padre de Espinosa, fue alcalde falangista del pueblo. Bueno, es una ciudad de 20.000 o 30.000 habitantes. Hombre, yo creo que ya eso es ponernos lógicamente ponernos en Plutón o ya salirse de la gravedad, y así estamos tratando esos temas. Respecto, Pepe, hay muchas manos, somos más breves en la respuesta. Vale, bueno, Si pero no, merecía. Se merecía. Nacho, Balas en agosto, de SND Editores, lo puedes comprar aquí en Espacio Armas. El mejor libro, desmontando todo sobre la matanza de Badajoz. Balas en agosto. Bueno, entonces, lo primero de todo, darte la enhorabuena, porque es un libro en los tiempos que corremos muy valiente, y a lo mejor tienes que ir a dar cuenta a algún juzgado. Dios nos libre. Mi pregunta, antes de hacer la pregunta, un poco de contexto. Yo soy de Guadalajara, y Guadalajara el 21 de julio del 36 era nacional, y el 22 de agosto, tras la caída de Ortiz de Zárate, que es asesinado, entonces se mata a 3 monjas, es un caso muy conocido, 3 monjas carmelitas que salen de paisano del convento el 22 de julio, y unos milicianos pues disparan y matan a una y hieren a 3. Entonces yo he consultado textos de La Hoz y el Martillo y UHP, entonces ahí aparecen nombres como Duero Vallejo, y aparece también un poeta con un nombre ficticio, Ramón García Sol, y en los mítines políticos de la época aparece en el Teatro de Guadalajara la pasionaria José Bergamín, que era un, entre comillas, católico que había sido absorbido por la propaganda republicana para hacer más creíble el asesinato. Y entonces mi pregunta, yo en Guadalajara he preguntado a amigos, a gente, a escritores y tal, ¿qué pasa con el tabú de Duero Vallejo? Porque Duero Vallejo es condenado a muerte, pero en los textos de Hoz y Martillo escribe él, y aparecen también textos de Ramón García Sol. Entonces termina la guerra, lo condenan a muerte, y mi pregunta puede estar en el caso del abuelito de Pablo Iglesias, porque lo curioso es que en 1946 es Premio Nacional de Literatura. ¿Cómo es posible? ¿Ya te has respondido? Entonces, ahora... Bueno, sí, brevemente te lo voy a decir. Te lo voy a decir brevemente. El problema que ocurre es que en Guadalajara no hay no hay mucha información, no hay una información tan condensada o tan precisa sobre la causa general. Está muy embarullada, entonces es muy difícil dar con esos datos, porque yo lo he estado investigando, no el caso
Güero Vallejo, sino cuántos murieron en la provincia. Todavía no lo tengo claro, cuántos fueron ejecutados. Pienso que son sobre 1.600 personas de orden, pero no lo tengo todavía claro. Pero quiero decir que está un poco embarrullada. Sí, en la mayoría de periódicos y de textos de extrema izquierda de la época aparecen muchas personas curiosas y sobre todo aparecen incluso dando órdenes de matar a los curas o de robar estas cosas. Eso es muy curioso, sí, es una cosa. Pero, ¿qué pasa con Güero Vallejo? Porque yo, al editor de Guadalajara... Pues lo mismo que con el abuelo de Pablo Iglesias. En 1947 Premio Nacional de Teatro, Güero Vallejo, un reprimido, un represaliado por el régimen de Franco. ¿Por qué se le condena entonces? ¿Se sabe algo? ¿Es un tema en Guadalajara? ¿Es un tema tan malo? Eso se puede ir a los archivos militares y pedir Colabora en los algaradas... Sí, efectivamente. Pues la condena es lo... Claro. Monjas, entonces puede ser que esté ahí la causa. Claro, como tantos. Pero yo lo he consultado con el editor de AH, Casado y tal, y se calla. Yo, Antonio, tú tienes que saber algo. Bueno, Es difícil, yo no he encontrado nada del tema. Yo si encuentro lo digo, no he encontrado nada. Pero existe un procedimiento sumarísimo y eso está en los archivos militares. O sea, si usted pregunta, quiero el archivo de esta persona, aparece. Pero como ha dicho Eduardo, seguramente sería condenado a muerte, luego condenado a cadena perpetua y condenado en 4 años hasta ser Premio Nacional de Literatura. Esa es la gran represión del régimen de Franco. Y además el régimen de Franco, Güero Vallejo, comunista durante la Segunda República y con el Frente Popular, no le censuró jamás ni una coma. A mi padre, alférez provisional, falangista, La fiel infantería. 14 años censurado a la fiel infantería. Premio Nacional de Literatura en 1943. Pero Güero Vallejo mola y tu padre es su... Y Güero Vallejo, comunista, no le censuran ni una coma. Pero eso... Y el régimen, a mi padre, le censura la fiel infantería, está 14 años secuestrada la obra. Que el régimen de Franco había premiado con el Premio Nacional de Literatura. Manda cojones. Pues de eso, esa es la diferencia. De esas circunstancias del régimen de Franco, de saltarse y quererse perdonar no sé cuántas cosas, es por lo que estamos ahora aquí y en esta situación. Sí, pero eso es precisamente por eso. Y llega ya prácticamente desde los años 40. Bueno, Más preguntas, por lo que está diciendo tú, es muy duro, que por culpa de Franco, por no haber sido más duro, que puedes tener razón. Está por aquí una espía de Bolaños. Que puedes tener razón, que yo te doy la razón, bueno, no, que está grabando la... Claro, cuando a mí algún nieto de puta comunista me dice la represión de los intelectuales comunistas y socialistas en el régimen de Franco, digo, sí, ven para acá que te voy a contar. Y les enseño el expediente de censura de la fiel infantería por el arzobispo de Alcalá de Henares, obra en la que se demuestra excesivo amor al enemigo. Se utiliza un lenguaje volteriano inaceptable. Una gran obra. Esto es represión, esto es censura. Lo que se hizo con los comunistas fue darle alas a todos. Pero encima ha quedado por la historia que el hombre... ¿Sabes qué me pasa, perdona, por contestar lo que has dicho? A mí, de formación profesional, me gusta analizar los datos y me gusta, pero fríamente, fuera de otro tipo de connotaciones ideológicas y tal. Y muchas veces he pensado por qué estamos como estamos. Y hay que buscarle una razón porque esa razón tiene que existir. Sí, la realidad, resumiendo mucho, y no es una ponencia, la realidad es la que tú dices. Estamos como estamos porque el régimen fue bastante benévolo y luego además, si querés, ya ponemos la guinda, estamos como estamos porque además nombró un heredero que manda buzones. O sea que al final es verdad que la culpa de todo la tiene Franco. ¿Alguna otra pregunta? Pero que te doy la razón. ¿Alguna otra pregunta? Ayer, mira. ¿Cuánta represión van de otro? Sí, bueno, vamos a ver, la represión nacional, yo creo que la represión judicial se publicó en un boletín de la Fundación Francisco Franco, que lo han quitado en circulación, creo que fue Hispan,
pues yo creo que son 30.000, son unos 30.000 silenciados en guerra y posguerra, ¿no? 30.000, correspondiendo unos 14.000 a la posguerra, y esto lo ha confirmado, corroborado un periodista, Platón, que ha escrito sobre esto, y después durante la guerra serían también unos 15.000 o 16.000 fusilados por consejo de guerra. La represión de castigos ejemplares es lo más dudoso, pero bueno, se puede hablar de unos 15.000, yo lo he comentado una vez en el periódico tuyo, que sean unos 15.000 como máximo, no más. No me baso sobre todo en las informaciones de Salem Larrazábal, que consultó los archivos registrales del registro civil, porque sobre todo fue Franco el que dio orden cuando llegó al poder de que todas las personas que aparecían muertas en los caminos o en descampados tenían que inscribirse en el registro civil. Y entonces eso se hacía constar generalmente como ejecución en población civil. Y entonces yo creo que son sobre unos 15.000 nomás, todo más son exageraciones. ¿Y el bando republicano? El bando republicano no se puede decir, pero yo creo que supera los 130.000 personas. El bando republicano no tuvo la decencia de registrarlas en ningún sitio. Nada, no sabe. Ese es el problema. Yo le pregunté una vez a Pío Moa cuando... La gente desaparecía. ¿Eh? Que la gente en el bando republicano desaparecía. Yo le pregunté a Pío Moa y me dijo Pío Moa que las cifras del bando republicano eran muy superiores a las del bando de todos los demás. Pero había leído hacía poco tiempo unas cifras y las del bando nacional duplicaban a las del republicano. Y siempre he tenido un poco de confusión. A mí, particularmente, siempre me ha parecido que han sido superiores a las del bando republicano. Pero es que hay un dato además que lo ha dado, no sé si lo ha dicho Pepe o Eduardo, es que el bando nacional tuvo la decencia de registrar todo lo que encontraba, de registrarlo, fulano, mengano, zutano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, hasta lo que sea, pero los del bando republicano, como dice Eduardo, desaparecían. Mira, y están apareciendo ahora. Hay una cuestión que de puro simple es transparente, por la cual sigue en vigor y seguirá per secula seculorum la leyenda, que es una leyenda, de los desaparecidos. En función de los desaparecidos, Zapatero crea la ley de memoria histórica. ¿Hay desaparecidos? Sí, muchos, muchísimos. ¿Pero por qué hay desaparecidos? O sea, los que fueron juzgados, procesados, y finalmente los pocos que fueron ejecutados durante la represión después de la victoria están censados y se sabe dónde están. El Rogerío habla de desaparecidos en general, porque es que mi abuelo desapareció, es que no encontramos a mi abuelo. Ese mensaje ternurista, es que tienen derecho a encontrar a sus desaparecidos para recoger sus restos. ¿Sabes de qué desaparecidos hablan? Durante la guerra, en combate, se pactaban treguas entre el Ejército Rojo y el Ejército Nacional para sepultar a los muertos, para que los cadáveres, al pudrirse, no contaminasen. Entonces, se pactaba. En el Ejército Nacional se enterraban sobre el terreno. En el Ejército Nacional había capellanes. El capellán de la unidad militar que estaba en esa zona del frente tomaba nota de los caídos que habían sido enterrados sobre el terreno y cartografiaba la zona. De modo y manera que remitía esta información a los pueblos, ciudades, aldeas de las que eran originarios los soldados caídos, enterrados sobre el terreno en el campo de batalla. Donde habían sido enterrados, se les entregaba el mapa rústico que había hecho, y cuando se podía, se iba, se exhumaban esos cadáveres y se los enterraban en el pueblo. En el Ejército Rojo esto no se hacía. No se hacía primero porque no había capellanes, los habían fusilado a todos. Y los comisarios políticos de estas labores humanitarias, espirituales, propias de catolicarras de la Carcundia, ni se ocupaban. Se enterraba a sus combatientes sobre el terreno, se sacudían las manos y aquí paz y después gloria. Y no se le comunicaba a la familia quién había caído, dónde había caído y dónde estaba enterrado.
Por eso hay desaparecidos. Así es. Y por eso ahora están levantando... Y no se van a encontrar. No se van a encontrar, a no ser que Ferrovial haga una obra, excave y empiece a salir la osamenta. Ferrovial ya me parece... Porque no se sabe dónde están. Y no se sabe dónde están por culpa del Ejército Rojo. No por culpa de Franco ni del Ejército Nacional. Pobre caudillo, la que le están liando, ¿no? Jaime. Sí, bueno, esa explicación es muy válida, pero sería muy válida en el frente. Pero es que los desaparecidos que reclaman son esos. Y entonces los endosan, Claro, los que endosan reclaman son esos. perversamente a la A la represión. represión. Claro. Te voy a decir, no, Y no son desaparecidos de la represión, porque los que fueron fusilados después de esos procesos, Están de esos totalmente consejos de guerra, documentados. están cesados. Sí, sí, sí. Fusilado tal día, a tal hora, en tal sitio, Y por esto. y enterrado en tal sitio. Bueno, hay una Y esa documentación está. Hay Sí, una sí, cosa que quiero yo precisar. Pero si tú le endosas a los desaparecidos del Ejército Rojo, enterrados sobre la marcha en el campo de batalla, si le endosas esos desaparecidos a la represión franquista, Sí. estás consiguiendo una victoria propagandística Sí, sí, para- inconmensurable, claro. que es de lo que se trata. Sí, es lo que se trata. Además, yo lo comento en el libro, el servicio histórico militar en el año 77, gracias creo que era al coronel Gárate, que era un gran historiador militar, puso de manifiesto que analizando los partes de guerra, que esos partes a los que te refieres tú, el Ejército Nacional enterró a más de 83.000 soldados republicanos muertos en el campo de batalla. Eso a partir de 1937, no se sabe los 86. Y también digo más, de esos 83.000, un porcentaje amplio son ejecutados por la espalda, por el Ejército Rojo. Los comisarios políticos. No se sabe la cantidad, pero son menos. En cuanto a los que llaman desaparecidos del lado nacional, son no muchos, porque aquí hablamos de 7.000 personas o 4.000 personas en 1937. Esas personas es Franco el que ordena que todas las personas que desaparezcan puedan, lógicamente, y eso lo hace a partir de noviembre del 36, puedan instar un expediente de desaparecido o un expediente de usted fallecido. Y se sabía, o sea, eso se pudo hacer porque se pudo hacer hasta los años 40. De hecho, es como aparece, por ejemplo, Federico García Lorca, se le hace en 1942 un expediente de fallecimiento, desaparecido. O sea, eso también es posible. Lo que ocurre es que eso se ha manipulado y todos han empezado a correr la bola y se confunden, pues se mezclan las churras con las merinas y con los lobos y con todos los animales para hacer sumar todo, pero nada más. Entonces te dicen que Franco hizo desaparecer a más personas que Pol Pot y sus gemeres rojos en Camboya. Y entonces esto, la gente se come esa trágala. Se la come, y es mentira. Si me lo permites un momento, yo he estudiado los desaparecidos en la zona donde yo estoy, y los desaparecidos son pues a lo mejor si hay 20 fusilados o ejecutados, desaparecidos a lo mejor 1 o 2 en un partido judicial, que un partido judicial que tuvo un tribunal de guerra, en el cuartel de Astro, solo he encontrado 2 o 3 desaparecidos, los demás son ejecutados. O ejecutados en una cuneta, pero que después hay un expediente militar que si esta persona fue aquí, murió fusilado, ejecutado, lo que sea. Otra pregunta aquí. Sí, es que has incidido en, has dicho Castilla-La Mancha, ¿por qué has hecho ese comentario? Porque, sí. Fue brutal Castilla-La Mancha. Sí, pero ¿en qué proporción con respecto al resto de España? En Castilla-La Mancha creo que son en Toledo cerca de 5.000 gente ejecutados y asesinados, según las averiguaciones de la causa general de 1945. Existe el documento en la causa general. En Ciudad Real, yo conozco gente de Ciudad Real bastante que conoce estas cosas y pienso que fueron sobre 4.000 personas, que era además la información facilitada por el Servicio de Información Militar en 1968. Y después, las restantes provincias creo que son 4.100 aproximadamente. Y una cosa peculiar ahí es qué pasó con André Martí y las brigadas internacionales, porque no se sabe la gente que pudo este hombre ordenar matar. Comín Colomer habla incluso de 30.000 o 40.000 personas ejecutadas, de las personas que venían del extranjero que se liquidaron ahí. O sea, el pueblo era una carnicería enorme.
lo que ocurrió. Desde luego algunas cosas que ocurrieron en Castilla-La Mancha, en Toledo, en Ciudad Real y en Cuenca son terribles. Son algo terribles. Pues acercaos a Villarrobledo. Acercaos a Villarrobledo y que os cuenten lo que pasó. ¿De qué pueblos son? En Consuegra. Ah, sí, seguro. Y fue terrible, mi abuelo y todos sus hermanos. Bueno, eso fue algo terrible. Que era su suegro. Y a muchos los tiraron, algunos los tiraron a la famosa mina aquella, la mina famosa, pero también hay otra mina, también en un pueblo de Ciudad Real, también importante, que creo que hay 800 enterrados en la mina. En Alcubillas había una cima donde los tiraban vivos. Camuñas es la famosa, pero Alcubillas yo no la conocía y acabo de conocerla ahora, ¿sabes? Pero... Y posiblemente muchos de los muertos de Jaén, donde fue terrible la represión, y de Córdoba, los subían en camiones y los tiraban en esas cimas famosas. Sí. En Llévenes también mataron mucha gente. Sí, en Toledo fueron cerca de 5.000. Que era mi tía, mataron a su hermano, que era joven, su padre... Pero no os olvidéis que todo esto en aras de la libertad y de la democracia. Bueno, y ahora os voy a decir solo una cosita, que aquí al lado, donde está el hospital de la Princesa, Aquí hubo una chica. sabéis que ahí había un convento de carmelitas. Sí. Y la superiora fue asesinada y su cuerpo está embalsamado en el actual convento, porque ellas vendieron eso y se trasladaron a General Aranaz. Y es que esta señora, antes de monja, fue carmelita, farmacéutica, compañera de un tío abuelo mío de la carrera, y está allí embalsamada, y la mataron ahí. Era de Lillo, pero aquí en Madrid, en el convento donde el hospital de la Princesa. No, ahí pasaron cosas horribles. Ahí en Campo de Cristana violaron a una chica delante de los hijos, o sea, cosas horribles. Después de la guerra no había más que viudas y niños. Sí, fue algo horrible. Pero de todas maneras también, yo también he trabajado mucho esto, y es que la situación que había aquí en España era un desajuste económico y social terrible, y el rey manta, como todos, los reyes, que nada, dedicaba a sus fiestas y a sus cazas y a sus cosas, y dejó que aquí en España unos 4 comían y 20.000 muertos de hambre. Es que esa era la realidad también. Bueno. Entonces, cuando se abre la caja de Pandora, el hombre es un animal, hacemos las mayores barbaridades. Esa es la realidad también, porque el ser humano, como ahora todos con la palomita y como tú decías, con el buenismo, cuando estamos en la paz. Pero mañana se abre la caja de Pandora y que Dios nos coja confesados, porque mira, en Alemania, país civilizado, tal, y fíjate, y si te vas a Ruanda y África y por ahí ya no, ahí no hay formación, no hay cultura, pero fíjate Alemania, o sea, el ser humano es que somos de lo peor. Bueno, sobre todo el ser humano rojo. Ese es el peor. Cuando se tiene menos formación, el ser humano rojo es... ya sale natural. A ver, ahora os estáis animando a las preguntas y me están diciendo aquí en el espacio que se quieren ir a dormir, pero las hacemos rápidas, ¿vale? 2 preguntas, pero pregunta rápida, contestación rápida, ¿vale? Por fin, que nos están diciendo ya que... Castigos ejemplares. Ibas a decir que ibas a explicar qué conllevaba eso de castigos. Castigos ejemplares que se podía castigar, yo no sé si hay algo militar, castigar por orden militar a una persona sin necesidad de un procedimiento previo. Por ejemplo, una persona que se habla mucho cuando es Franco de lo que pasó en África, que un legionario le tiró a un jefe una... plato de lentejas. Pues aplicó ese castigo ejemplar que estaba previsto en el Código de Justicia Militar. Eso fue lo que se hizo aquí en España, en grado nacional, por ejemplo, cuando se encontraba una persona que se comunicaba con los rojos, que intentaba matar a la gente que estaba de guardia, pues eran fusilados en el acto o sobre el terreno. Eso es durísimo, pero estaba previsto en el Código. Estaba previsto en el Código. No, ya hablaremos. Seguro. Que muchísimas gracias, que espero que os guste el libro, que ahora os lo firma Pepe, y hoy hemos aprendido muchas cosas, además de lo de nietos de puta, que me ha encantado.